Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Pues muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y la oportunidad de poder compartir en estos espacios. Pues como ya lo comentaron, voy a compartir con ustedes sobre el proceso de duelo de los adolescentes y lo vamos a compartir desde una mirada sistémica. Es una propuesta de intervención clínica para el abordaje del duelo que viven los adolescentes en esta pandemia. Pues como les menciono, es una propuesta de intervención desde la terapia sistémica y bueno, es importante reconocer que un proceso de duelo va a tener diferentes componentes como emocionales, cognitivos, relacionales, y la elaboración del duelo va a depender de muchas variables individuales y familiares. Sin embargo, para poder empezar, cuando una familia llega a un proceso de psicoterapia, poder como ir enmarcando desde dónde vamos a ir acompañando a la familia, dos elementos muy importantes a reconocer es tanto el ciclo vital individual y el ciclo vital familiar individual de cada uno de los integrantes y familiar en el momento que se encuentra toda la familia, porque pues como sabemos no es lo mismo una familia con hijos pequeños, con hijos adolescentes, en nido vacío, etcétera. En este caso, evidentemente, nos vamos a concentrar en el impacto que tiene en el adolescente. Sin embargo, sabemos que una familia puede tener un hijo adolescente y uno en edad preescolar y uno en edad, pues ya un joven de 20, 21 años, y eso va a tener un impacto en la forma en la que se puede vivir un proceso de duelo. Pues como ya lo platicaron algunas de las ponentes anteriores, un aspecto muy importante a considerar es que pues desde que se vino la pandemia de salud física en cuestión del COVID, también se vino la pandemia que algunos le llaman la pandemia silenciosa, que es la salud mental, el impacto que tuvo estos meses, estos años en la salud mental de las personas. Y Sánchez menciona que el efecto sobre la salud mental no tiene por qué ser inmediato. Es decir, que pueden aparecer síntomas hasta 3 años después. Ahorita nosotros estamos como en ese puente en el que se van a seguir reflejando algunos efectos del primer año de la pandemia, que considero que fue el más complicado porque había mucho desconocimiento, y dentro de estos efectos o esta pandemia silenciosa, como lo mencionaban en la ponencia anterior, la violencia intrafamiliar es uno de los elementos muy importantes a tomar en cuenta para la intervención en familias. En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, esta es una información del 2020, contra las mujeres, se dio a conocer que la incidencia delictiva de la violencia familiar rompió por segunda vez en un mismo año el récord histórico de delito desde el 2015, es decir, que en octubre se presentaron 20.590 denuncias. Esto es un equivalente a 664 hogares al día, lo cual equivale a 28 familias que vivieron un índice de violencia cada hora. En el comparativo con 2019, implica un aumento del 3.4% de la incidencia de este delito en 10 meses. Ahora, ¿qué tiene que ver la violencia familiar con lo que vamos a hablar de los duelos? Pues es importante reconocer que hay diferentes tipos de duelo. Y en este caso no me voy a enfocar únicamente al duelo que más tendemos a asimilar, que es el duelo por muerte, ¿no? De acuerdo con Tizón, hay diferentes tipos de duelos como los relacionales, interpersonales, materiales y evolutivos. Quiere decir, perdón, de tipos de pérdidas. Quiere decir que el adolescente y en general la población durante este tiempo, desde que empezó la pandemia, no solo hemos experimentado las pérdidas porque falleció algún familiar cercano, sino que hemos tenido muchas otras pérdidas que le llamamos pérdidas simbólicas. ¿Por qué?
Pues porque como veíamos en la imagen anterior, pues hay pérdidas que son de relaciones, pérdidas que tienen que ver con el fallecimiento de una persona, con la evolución, ¿no? El propio proceso evolutivo del adolescente, como su nombre lo dice, adolescere, pues implica una pérdida de algo, claro que también hay algunas ganancias, y justo de eso, pues bueno, viene las propuestas de intervención. Vamos a reconocer entonces que durante este tiempo el adolescente ha vivido muchos tipos de pérdidas que les llamamos pérdidas simbólicas, porque no es el concreto de que haya perdido a un familiar, sino el hecho de que yo haya tenido que empezar a estar más tiempo en casa, el no ver a mis amigos, sí algún fallecimiento tal vez, implica que yo tenga pérdidas simbólicas, aquello que es simbólico para mi vida, pero que en una cotidianidad me permitía estar activo, alegre, feliz. Ya lo han mencionado en las ponencias anteriores, de los mayores efectos en la salud emocional en el adolescente y en general en la población, se habla de ansiedad, de depresión y de trastorno de estrés postraumático. Quiere decir que estos efectos tienen que ver por los diferentes tipos de pérdidas que ha vivido el adolescente. Dentro de las pérdidas simbólicas que podemos ir reconociendo, pues como igual lo han mencionado, hay muchos acontecimientos vitales estresantes, o sea, el adolescente entró en una etapa de estrés constante por, como ya lo mencionaron, la escuela, la cantidad de tareas, el número de tiempo frente a un dispositivo, el confinamiento prolongado en el hogar, o sea, el no poder salir a realizar actividades, siendo que el adolescente en su proceso biológico de desarrollo y psicológico, pues es una persona, tienden a ser inquietos, sociales, relacionales, que buscan espacios recreativos, que buscan este diálogo con pares, que buscan, incluso están en esa etapa de desarrollo del contacto niñas y niños o con el género que a uno le interesa. Entonces, el confinamiento prolongado en el hogar limitó todas esas actividades, por eso son las pérdidas simbólicas. Evidentemente, por eso mencionaba anteriormente la violencia intrafamiliar, pues porque de alguna manera en la adolescente se veía en estas triangulaciones de la violencia que puede haber entre papá y mamá o entre papá y mamá y con los hijos. Entonces, los niveles de violencia familiar se incrementaron bastante, lo cual implica una pérdida de estabilidad, de seguridad, de protección, de esta sensación de sentirme seguro y protegido en casa. Otra de las pérdidas simbólicas a las que se ha enfrentado el adolescente es el uso excesivo de redes sociales y de Internet. Como ya lo comentaban en una ponencia anterior, bueno, podemos ir encontrando los pros y los contras. Sin embargo, sí llegó un momento en el que el adolescente se vio saturado o sobresaturado por el tiempo que pasaba en redes sociales y sobre todo ante un dispositivo, pues porque todas las clases en un dispositivo terminaba siendo cansado para el adolescente. La pérdida de las rutinas, si él iba a ballet, si iba a fútbol, a natación, a básquetbol, todas ellas actividades que para él eran recreativas y que eran importantes y que cambian una rutina, porque entonces me despierto, me conecto, termino mis clases y no puedo salir, pues de alguna manera impactaba en esta estabilidad y en este deseo de, ok, la energía sigue, ¿no? No por el hecho de que hay una pandemia, mi energía se limita, ¿no? El no poder salir con amigos, como lo mencionábamos, es un elemento súper importante para el adolescente y en general, ¿no? Nuestro yo social es muy importante cuidarlo, atenderlo, poder tener estos espacios. Esta otra pérdida simbólica, como también lo mencionaban hace ratito, la incertidumbre sobre el futuro académico, si van a estar al día, a aquellos que les tocó la transición de la etapa de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la preparatoria o la preparatoria a la universidad, de pronto también tenían ansiedad e inquietudes sobre lo que pudiera llegar a venir en el futuro con respecto a su yo académico. Exposición excesiva a noticias inquietantes, pues los primeros meses de la pandemia fue una exposición constante
a noticias alarmantes, números, y de pronto eso evidentemente va generando estrés y ansiedad. Otra pérdida simbólica, pues el estrés motivado por las tareas escolares sin asistir a clases. De pronto hubo una etapa donde hubo una sobresaturación para maestros, para padres de familia, para alumnos, porque era un aprender a vivir en la pandemia. Sabemos que desde la terapia familiar una de las premisas importantes es a mayor flexibilidad, mayor adaptabilidad. Sin embargo, había tantas cosas desconocidas en ese momento que era, nos vamos adaptando como al día a día, sabiendo que hay mucho desconocimiento sobre lo que estamos viviendo y era un modo como supervivencia hasta cierto punto, ¿no? Y esto es muy importante, una imposibilidad de huir del entorno familiar si hay violencia o abusos en él. Sabemos que, bueno, muchas estadísticas han reflejado que hubo un aumento de violencia familiar, pero también hubo un aumento en cuestiones de abusos físicos, económicos, sexuales, y el hecho de que en una cotidianidad el adolescente podría despejarse, distraerse en la escuela, en las otras actividades, pues en el proceso de la pandemia esto no fue posible. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un adolescente está viviendo algún tipo de pérdida, como todas estas que acabamos de mencionar, más aparte, evidentemente, las pérdidas porque falleció un familiar, hay muchos mitos alrededor de las capacidades o no capacidades del adolescente. Estas son solo algunas. En resumen, y ahorita se las voy a compartir, en resumen se tiende mucho a minimizar el impacto de las emociones en el adolescente, porque como él está en esta transición de la niñez a la adultez, está en este proceso de ir acomodando sus emociones, como en la propuesta que hizo el maestro de Yucatán, donde van reconociendo las diferentes emociones, pues de pronto tendemos como a minimizar y pensamos que el adolescente que no sufre, el adolescente no les provoca un sufrimiento tan profundo como en los adultos. Pensamos que nosotros como adultos sí nos está doliendo, sí tenemos estrés, sí tenemos ansiedad, pero el adolescente no. El adolescente, mira, con que tenga sus videojuegos y sus series, ya con eso. Y no, la realidad es que también tienen un impacto muy, muy fuerte los diferentes tipos de pérdidas. Se piensa que son tan jóvenes que no entienden lo que está pasando y en particular sobre el tema de la muerte, consideramos que no entienden muy bien qué pasa con el proceso de la muerte. Consideremos que deben ser sobreprotegidos del dolor y el sufrimiento que la muerte lleva con el fin de mantener su inocencia. Es decir, a veces sobreprotegemos y no les vamos avisando si algún familiar está enfermo o si algún familiar murió o inclusive en algunas circunstancias como accidentes, de pronto se les puede llegar a sobreproteger con tal de que no experimenten dolor o sufrimiento. Dada su juventud y resiliencia, consideramos a veces que son capaces de olvidar fácilmente a la persona cercana fallecida o perdida. Por lo tanto, pensamos que resolver el duelo lo hacen de manera rápida y continúan con sus vidas como si nada, ¿no? Cuando se consideran como grupo, los niños y los adolescentes experimentan y expresan el duelo de la misma manera. O sea, pensamos que independientemente de la edad que tengan, van a vivir el proceso de duelo de la misma manera y no, es muy importante ir haciendo las diferenciaciones de las edades en las que se encuentran para que podamos apoyarlos en la asimilación de un proceso de duelo, insisto, sea simbólico o sea por muerte de algún familiar. Y bueno, por último, otro de los mitos, dentro de los muchos que podemos encontrar, es que en la infancia y la juventud no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Y este punto es muy importante porque justamente la ausencia de rituales es un punto a considerar que puede llevar a que un duelo se vuelva un duelo complicado. Bien, pues sabemos que es un duelo, de acuerdo con la RAE, pues tiene varios puntos a considerar, que es dolor, lástima, aflicción o sentimiento.
demostración que se hace para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien, es la reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales. Hay un proceso de fatiga y de trabajo y por lo tanto tenemos un dolor, su demostración social, los rituales relacionales y el trabajo que supone elaborar un duelo. En otro sentido, el duelo también se puede definir como un desafío o combate entre dos o más personas. Por lo tanto, desde el aspecto psicológico del concepto del duelo, ambos conceptos están unidos, es decir, el dolor, el sufrimiento, son un desafío que supone para la organización de la personalidad y para la organización de la familia ante un proceso de una pérdida. Niemeyer menciona que el duelo nos da la oportunidad de reafirmar o reconstruir un mundo personal desde significados y ha sido cuestionado, de significados que ha sido cuestionado por la pérdida. Elaborar y darnos el tiempo para poder procesar una pérdida, sea del aspecto físico, una pérdida de una relación o el término de una relación afectiva, el hecho de que falleció un familiar, de que hay una persona desaparecida, porque esto es muy importante. Durante el proceso de la pandemia, como les mencionaba hace ratito, no solo hemos vivido en general como sociedad duelos por personas que han fallecido por COVID, las desapariciones han seguido, quienes llevaban un proceso de enfermedad crónico-degenerativo seguían su proceso y algunos fallecieron, algunos han perdido a sus padres por algún tipo de accidente, algunos han perdido pues la estabilidad económica, la posibilidad de seguir yendo a la escuela, la relación con los amigos. Entonces, ponemos atención a acompañar a una persona a que viva un proceso de duelo en un momento en el que consideramos que está teniendo una pérdida de una persona, pero acompañarlos ante la pérdida de estas pérdidas simbólicas es muy importante. ¿Qué factores influyen para la elaboración de un duelo? Bueno, es importante reconocer el tipo de pérdida que ha tenido la persona, los estilos de afrontamiento individual y familiar de las crisis y los duelos. Es importante considerar que el adolescente necesita un adulto próximo que sea tolerante con su duelo. Necesita a alguien a quien comunicar su sufrimiento y un referente que autorice su sufrimiento y sus sentimientos. Es importante considerar la personalidad, antecedentes de salud y la red social de apoyo, la naturaleza del vínculo y el apego, reconocer las pérdidas simbólicas y simultáneas que está teniendo el adolescente y bueno, si hay antecedentes de ansiedad, depresión y trastorno postraumático, me voy a saltar esta para poder avanzar aquí un poquito. Es importante reconocer que la familia y el adolescente, ante un proceso de duelo, insisto, simbólico, porque fallece alguna persona, buscan una reorganización del sistema, porque toda la familia se mueve ante la ausencia o la pérdida de algo. Por lo tanto, hay una reorganización de los sistemas comunicacionales, hay una reorganización de las propias reglas del funcionamiento de la familia, hay una redistribución de roles y una adaptación del sistema a una nueva realidad. Dentro de las propuestas de intervención, Claude Madanés menciona, ninguna teoría de la terapia, ningún conjunto de técnicas puede aplicarse al espectro total de todas las problemáticas que deben abordar los terapeutas. Por lo tanto, desde la práctica clínica, la propuesta con la que yo estuve trabajando es aplicar estrategias de la terapia narrativa, de la terapia centrada en soluciones, estrategias propias de tanatología como las tareas de Worden y terapia estructural pues para reacomodar al sistema. Por lo tanto, se ha ido acompañando a los adolescentes y a la familia, porque en mi caso trabajo con adolescentes junto con la familia, se les va acompañando para que, o se les fue acompañando para que vayan sobrepasando estas etapas que propone Bowlby,
sobre el proceso de duelo, que es el shock, el anhelo y la búsqueda, la desorganización y desesperación y la organización. Básicamente estas estrategias que les menciono de terapia narrativa, centrada en soluciones, redactar cartas, enfocarse en el crecimiento que se pueda tener en estas pérdidas, etcétera, son aplicados tanto de manera individual a el adolescente como a toda la familia. Y dentro de algunas limitaciones que me fui encontrando en este proceso de acompañamiento, evidentemente la adaptación de la terapia en línea, porque al principio había bastante resistencia a poder tomar terapia en línea. Evidentemente, en algunas familias había poco espacio o individualidad para tomar las sesiones en caso de que estuviera yo con el adolescente únicamente. Disposición para platicar ante un dispositivo, porque de alguna manera como que el hecho de que no fuera presencial no les permitía poder soltarse un poquito más. De por sí, el adolescente, para poder hacer esa alianza terapéutica se necesitan otro tipo de estrategias diferentes que con el adulto, pues todavía que sea ante un dispositivo costaba un poquito más de trabajo. Una de las limitaciones más importantes pues fue el no poder salir a realizar actividades de distracción y la falta de diálogo abierto con pares. Esto impactó mucho en la fase de acomodación, que es la última fase en la que la familia se reorganiza ante un proceso de pérdida o el individuo. Y este último también, en el caso de pérdidas, porque falleció algún familiar, la ausencia de rituales tradicionales en nuestra cultura es muy importante el impacto que generó, porque los rituales nos permiten ir cognitivamente, ir haciendo esta asimilación de lo que de la ausencia de la persona, me permito llorar, me permito hablarlo, me permito recibir acompañamiento de otras personas. Entonces, pues bueno, básicamente esta es la propuesta que les comparto, que es poder ocupar estrategias de estos diferentes enfoques.